Bueno, buenas tardes y gracias a todos. Tenemos delante unos 25 minutos aproximadamente para hablar de lo que es España y la competitividad como principal tarea que tenemos todos. España como punto de atracción de inversiones que cojan tracción y la traduzcan a una competitividad. Ahora hablaremos un poco de cómo vuestras compañías han aportado con proyectos reales a la economía española y a su impulso en la competitividad. Pero primero quería hablar un poco de España como un destino de inversión, como una geografía que los datos lo demuestran. Aquí tengo, por ejemplo, los últimos rankings. Según el ranking que miremos, puede ser el World Economic Forum, que nos sitúa en el 34 de 141 en términos de competitividad, o el otro ranking, el del IMD, donde España sube un puesto del 40 al 39 de un total de 69 economías. Es decir, estamos lejos de lo que es el peso del PIB. Digamos, España es mucho más importante en términos de PIB que en términos de competitividad. Ahí hay muchos factores que hablar y los iremos repasando uno a uno. Pero, ¿cómo se ve, por ejemplo, desde Google España como destino inversor, como ente competitivo? Bueno, buenos días. Botella medio llena, ¿no? Yo creo que España sin duda tiene una serie de fortalezas que se han ido construyendo en los últimos años, de las obvias, ¿no? Y conectividad, pues somos uno de esos países con un nivel de conectividad que cuando nos toca viajar por Europa echamos de menos, ¿no? El volumen de fibra óptica dentro de nuestro país, el tipo de comunicaciones, el ancho de banda que hay es fundamental y estas son las autopistas de la digitalización y por lo tanto eso tiene mucha importancia, ¿no? Segunda área que para nosotros al menos, y Roberto quizás tú tengas una opinión más fundada, energías renovables, ¿no? De nuevo, creemos que en España hay una buena combinación de energías renovables que sin duda son algo que estamos buscando todas las compañías, las españolas y las multinacionales, ¿no? Donde desplegar nuestras infraestructuras necesitamos ese tipo de energía y en particular pongo el énfasis en la renovable, ¿no? Creo que eso son cosas importantes. La posición geográfica vuelve a ser algo muy interesante y que a España en particular la península ibérica la ha dotado de unos cables submarinos muy potentes tanto hacia Europa como hacia África como hacia América, ¿no? Entonces volvemos a tener un papel que tuvimos hace muchos años cuando los descubrimientos, pero ahora desde un punto de vista de digitalización y que está trayendo inversiones importantes y son de esas inversiones que permiten que luego se desarrollen mejor otro tipo de negocios encima de ello, ¿no? Yo creo que eso también son cosas importantes, ¿no? Y yo personalmente pienso que somos un país con mucho talento. Creo que hay muchos ejemplos de compañías desde España en el que lo principal, lo que han puesto encima de la mesa es el talento con el que cuentan y que están haciendo cosas realmente espectaculares, ¿no? Me sale ahora una compañía malagueña, se llaman Freepik, y desde Málaga pues se han convertido en un coloso internacional en todo lo que tiene que ver con IA generativa. Y se han transformado completamente en los últimos 2 años, ¿no? De ser un banco de imágenes han pasado a ser una compañía liderando las capacidades de la inteligencia artificial generativa y lo están haciendo, pues de nuevo, unos compañeros españoles desde Málaga y mirando de tú a cualquiera de las grandes multinacionales, ¿no? Yo diría que todos esos elementos configuran, junto quizás también con los primeros pasos que estamos dando en IA, yo creo que hay visión, quizás hay un salto enorme entre la visión y la ejecución, pero sí hay una visión, sí hay una apuesta por el utilizar la inteligencia artificial, que sin duda es la oportunidad que tiene España para romper con la brecha que tenemos en productividad y que tenemos desde hace ya muchos años y que no podemos desaprovechar esta oportunidad que se nos brinda ahora con la digitalización. Bueno, oportunidades y retos que supongo que tú también desde tu responsabilidad como CEO de Octopus Energy, una empresa británica, pero de rápido crecimiento en Europa, en España también. ¿Cómo estáis viendo España como destino inversor, como, digamos, como un lugar que puede destacar de entre la amplia posibilidad de inversiones que tiene vuestra compañía para localizar inversiones? ¿Cómo veis la competitividad de España? A ver, yo creo que, haciendo un poco resumen del día de hoy, ¿no? Porque se ha hablado muchísimo de inversión, se ha hablado muchísimo también de talento y de estrategia. Yo creo que
por resumirlo, España está en un momento y en una situación idóneos para crecer muchísimo más como país y para ser un polo atractivo de esa inversión. Pero, al igual que esta mañana hablábamos de infraestructuras que hay que seguir manteniendo, que se decía en la mesa inicial de todas las tecnologías, el despliegue que hemos hecho de tecnología y que hay que seguir manteniendo, esa red de fibra, en fin, una serie de cosas, infraestructura, carreteras, trenes, etcétera. Pero yo creo que España está en una posición que, además, cuando salgo fuera y te hablan de España, te hablan siempre muy bien como un sitio muy atractivo para invertir. Esto es verdad y estamos, entre comillas, un poco de moda en Europa y en algunos países más del mundo. Pero sí que es cierto que el reto lo tenemos nosotros, lo tenemos los que estamos aquí y al final es de todos los días, ¿no? O sea, de saber exactamente nuestras empresas que están canalizando inversión hacia España, dónde la alocamos, en qué momento y, sobre todo, saber jugar con las reglas del juego, porque muchas veces estamos constantemente empeñados en cambiar la regulación de todo, ¿vale? Esto es un denominador común en España. Estamos constantemente reuniéndonos para cambiar la legislación, más allá que hay que actualizarla, por supuesto, pero constantemente cambiándola. Y eso muchas veces nos va generando piedras a lo largo del camino, más que ventajas, y genera también una cierta incertidumbre sobre empresas que vienen de fuera, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que sí que veo es una grandísima oportunidad ahora mismo, no solo en el sector en el que estamos nosotros, que es la energía, que por supuesto es espectacular ahora mismo lo que significa España dentro del marco europeo, pero bueno, también para las telecomunicaciones, o como decía Isaac, para la inteligencia artificial, que todos hemos introducido en nuestras empresas en ciertos departamentos o partes para generar una mayor eficiencia y que evidentemente eso no está reñido, como decía la mesa justo antes del break, no está reñido con el talento para nada, pero bueno, que digamos que dirigir hoy una multinacional en España es un reto muy, muy, muy grande por la diversidad de cosas que tenemos ahora mismo que hacer y que implantar para que esa inversión no solo venga, sino sea efectiva en el país. Bueno, yo creo que cabe también hacer una matización un poco más concreta sobre las áreas que son claramente un reto, no ya una oportunidad para la competitividad de España. Y desde tu experiencia liderando cloud en Google, ¿qué áreas en la economía española ves con capacidad de mejora para ser más competitivo? ¿Dónde crees tú que, comparado con otros países, otras prácticas, otras ejecuciones del plan de país para ser competitivo, bueno, pues unas opciones serían el mercado de trabajo, otras opciones pues serían la inversión, el talento? ¿Dónde pondrías tú el acento, Isaac? Bueno, yo diría, ¿no? De nuevo, se está haciendo mucho, pero creo que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, con Europa y con España. Lo que hacemos no es suficiente. O sea, yo creo que es la única forma, ¿no? ¿Se innova lo suficiente? No. ¿Se fomenta suficientemente el talento? Yo creo que tampoco, ¿no? Entonces, creo que hay ahí una serie de retos interesantes, ¿no? Algunos que a mí me parecen importantes, ¿no? Y hablamos también de cómo canalizar inversión internacional a nuestro país. Yo creo que existe una política energética y una política digital. Quizás falta conectarlas, ¿no? Hoy no podemos hablar de digitalización, de centros de procesos de datos, de inteligencia artificial, que es un poco a donde lo quiero llevar, sin hablar de energía, ¿no? Porque acaba siendo el limitador. El dato irá donde esté la energía y preferiblemente la energía renovable de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una enorme oportunidad que España puede jugar y deberíamos de jugar, ¿no? El coste de la inteligencia está cayendo dramáticamente, ¿no? La inteligencia por dólar, ¿no? Cuando hablamos un poco de cómo la inteligencia artificial poco a poco, o no poco a poco, de forma muy rápida, está consiguiendo dar pasos interesantes en los últimos 3 años. Lo que queda por delante es todavía más interesante. Eso va a ser lo que de nuevo genere esa ventaja competitiva de las empresas, pero también la ventaja competitiva de los países, ¿no? Y por eso pienso, y quiero poner el énfasis ahí, hemos hecho determinado tipo de estudios sobre el impacto de la inteligencia artificial en el Producto Interior Bruto europeo y hablamos de poder impactar en un 8% en los próximos años, 8% sobre todo el Producto Interior Bruto, ¿no? Y de nuevo, las predicciones que se vienen haciendo hace meses, cada vez que se revisitan al alza.
O sea, que creo que la realidad está dando en ese sentido pasos, ¿no? Tenemos que encontrar, por hablar de otra área de mejora, el correcto equilibrio entre regulación e innovación, ¿no? Porque yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que en Europa el estado del bienestar que se ha construido está muy bien asentado en una serie de valores con los que creo que todos comulgamos, pero podemos pasarnos de frenada y entonces encontrar ese punto en el que regulamos lo suficiente y lo que es importante, pero a la vez permitimos innovar y que no juegue en contra de Europa y en contra de España la regulación, pues yo creo que vuelve a ser otra oportunidad, ¿no? Hay un tema de escala, tú lo comentabas, financiación. Yo creo que todavía Europa en general, y España no es una excepción, falta los modelos que permitan invertir de forma pronta, temprana y con decisión en compañías que están haciendo cosas interesantes desde un punto de vista de innovación avanzada en cualquiera de las disciplinas que están hoy cambiando el mundo, ¿no? Pues ya bien sea inteligencia artificial o bien sea quantum o bien sea big data o cualquiera de ellas, ¿no? Entonces creo que de nuevo cuando desgraciadamente nos comparamos con otras geografías, la escala es demasiado pequeña. Y eso hace que en muchos casos el talento que sí que tenemos pues acabe tomando la decisión de montar sus cuarteles generales en otras geografías y perder ahí cierta capacidad de arrastrar, ¿no? Yo diría que ahí tienes unos cuantos elementos. Roberto, la verdad es que te lo ha puesto muy fácil Isaac, te lo ha puesto votando porque ha dicho que el dato irá donde esté un poco la energía, ¿no? Y necesitamos una resiliencia, una inversión en energía, una estabilidad en la regulación. No sé, pinta tú el panorama que quieras en la energía, pero sin duda es un punto competitivo en el que España ha aprovechado su ventaja y lo debe aprovechar muchísimo más, ¿no? Sin duda, pero yo, contestando a Isaac, la energía llegará donde nosotros le dejemos. Porque nosotros podemos llegar a cualquier sitio, esto es factible, de hecho lo hemos demostrado en muchísimos sitios del mundo y cada día con una mayor penetración gracias a las baterías. Con lo cual, España es un país increíble de generación renovable, todos lo sabemos, nos movemos en porcentajes ya muy altos, pero tenemos muchísima energía que ahora mismo infrautilizamos porque no tenemos demanda en esas horas. Todos hemos oído hablar de esas famosas horas a cero, pero la realidad es que de ahí subyacen las baterías. Nosotros al final, yo sí que veo los próximos años en España con un desarrollo masivo de almacenamiento, no solo en red, sino también en todos nuestros hogares. Yo creo que esto es importante que vayamos adquiriendo este concepto de... yo el otro día se lo decía a una persona del ministerio, ¿no? Tenemos que estar muy cerca ya de que alguien haga una vivienda nueva en la que ya se entregue con un cargador de vehículo eléctrico y una batería doméstica de 10, 12, 13 kilovatios, ¿no? Esto ya debería ser el año que viene o como máximo el 2027, básicamente porque esa gestión de todo ese almacenamiento también le va a dar una potencia a nuestra red para poder coger energía en diferentes momentos en que la necesitemos para procesar esos datos de los que hablabas, ¿no? O sea, yo creo que somos ricos en energías renovables, todavía seremos más, y ahora tenemos que ser astutos para poder aprovecharla cuando realmente la necesitamos, ¿no? Yo creo que España en ese aspecto, los pasos que se han dado están bien dados, ¿vale? Más allá de que luego discutamos cuál es el mix energético en este país, los pasos están bien dados, pero nos queda un poco llegar a la final, ¿no? O sea, estamos ahí en la parte final del maratón y tenemos que seguir esforzándonos y sobre todo, y te devuelvo un poco la pelota, o sea, la energía a día de hoy, a la velocidad que tenemos que ir, no lo va a ir nunca sin tecnología, sin inteligencia artificial y sin una gestión masiva de datos, porque nosotros en el mercado eléctrico, por ejemplo, damos cuenta que manejamos un dato de consumo cuarto horario de cada persona de este país. Estamos hablando de millones de datos constantemente actuando sobre almacenamiento de datos y que nosotros luego necesitamos procesar, necesitamos gestionar, necesitamos hacer muchas cosas, ¿no? Y toda esa inteligencia de tarifas que viene ya para cargar el coche, para gestionar la batería y tal, vuelvo a... Es un círculo, ¿no? Al final necesito datos, necesito gestionar esos datos, necesito IA y todo eso lo que hará es que seamos muchísimo más, como país, muchísimo más competitivos. Pues muchísimas gracias por dibujar, para empezar, y para abrir boca el mapa de la competitividad en España, es decir, los retos y las oportunidades. Y ahora, ¿por qué no? Vamos a hablar un poquito brevemente de qué concretamente ha aportado cada una de vuestras compañías a este avance en la competitividad de la economía española. Si quieres, comenzamos contigo, Isaac. Bueno, pues nosotros nos lo creemos, ¿no? Nos creemos en la oportunidad que
España en particular representa. Tenemos la suerte de haber sido el primer hiperescalador en lanzar centros de procesos de datos en España, aquí en Madrid, y que están permitiendo pues, que las latencias de nuestras aplicaciones y nuestros sistemas interactuando con el cloud pues, sea inferior, y eso está permitiendo transformar muchas aplicaciones y muchos negocios gracias a eso, además de lo que significa que el dato esté en nuestro país y que por lo tanto tengamos los primeros elementos de lo que sería una cloud soberana, ¿no? De ello podemos hablar un poquitito más. Google adquirió una compañía hace muchos años y ese es el germen de un centro de ciberseguridad que hemos creado en Málaga. Y de nuevo, es una apuesta por el talento. Es uno de los 3 que tenemos en Europa y de los pocos a nivel mundial, y tenemos ingenieros desarrollando soluciones de ciberseguridad punteras para todo el mundo, ¿no? Y de nuevo lo hacen, son muy listos desde una ciudad tan agradable como Málaga, a tan solo unos metros del mar, ¿no? Es otro magnífico ejemplo. Estamos invirtiendo en energía renovable. Y hemos desplegado en Toro pues 150 megavatios de placas solares. Realmente impresiona cuando ves la instalación, y que nos están permitiendo dotar de mayor sostenibilidad a nuestra propia nube, ¿no? Operamos un 95% libre de carbono en la región de Madrid, entre otras cosas gracias a este tipo de inversiones que estamos realizando, ¿no? Y lo estamos haciendo en alianza con empresas españolas para muchas cosas, ¿no? Entonces, en soluciones de soberanía, en soluciones de Big Data, en soluciones de inteligencia artificial, apostamos mucho por el ecosistema, ¿no? Creemos que las infraestructuras, hemos traído cables submarinos pues, que entran por Bilbao, que entran por Lisboa y que permiten de nuevo que la conectividad que tenemos, ya no solo dentro de España gracias a la fibra óptica que tenemos, sino la de España con el resto del mundo, pues vaya con unas autopistas mucho más seguras y mucho más potentes, ¿no? Y eso es fundamental de nuevo en este mundo en el que el volumen de datos que se desplaza entre geografías pues es fundamental, ¿no? Ese es otro elemento yo creo que también interesante, y donde hemos tratado de apostar por esa posición geográfica que tiene la península y que tiene tanto valor para nosotros, ¿no? Al menos en el caso de Google. Y luego apostamos mucho por el talento, en este caso también por desarrollar el talento, ¿no? Tenemos determinado tipo de hubs, y aquí estoy viendo a Mercedes de Accenture delante. Yo creo que somos muchas las multinacionales que hemos apostado por el talento español para desarrollar hubs que desde España dan servicio a otras regiones, ¿no? Y eso tiene que ver, por supuesto, con la economía, ¿no? Con el hecho de que podamos tener talento a un precio bastante razonable, pero también por la disponibilidad de ese talento, ¿no? Y de nuevo, pues desde aquí tenemos ciertas infraestructuras que desde Madrid, desde Málaga, pues damos hacia el resto de Europa, y tenemos que seguir invirtiendo en ello, ¿no? En desarrollar esas capacidades digitales. Yo creo que tenemos buenos ingenieros, quizás nos falta que los ejecutivos entiendan mejor la transformación digital y el potencial de la tecnología. Creo que muchas veces tenemos consejos de dirección, comités de dirección, que quizás le falta familiarizarse aún más con el impacto, no del detalle de la tecnología, sí de lo que la tecnología va a permitir, que se empapen un poquito de ese pensamiento exponencial, de que las cosas pueden parecer hoy un poquito verdes, pero es que van a madurar en cuestión de semanas en muchos casos, y hay que anticiparse, porque si esperas a que todo esté de alguna forma ya suficientemente maduro, pues probablemente estés ya fuera del mercado, ¿no? Gracias, Isaac. Vuestra historia es corta en España, pero el impacto es tremendo. En los múltiplos es exponencial, ¿no? En cuanto a inversión e impacto. O sea, yo creo que Octopus Energy es una empresa, muchas veces que en las entrevistas a un periodista te dice, oye, ¿qué diferencia hay entre las empresas tradicionales y vosotros? No hay ninguna diferencia porque no tenemos nada que ver. No se puede comparar dos cosas que no son iguales, con lo cual, como no tenemos nada que ver, no hay ninguna diferencia. La realidad, ¿cuál es? Nosotros somos un challenger, somos una empresa que cuando llegamos al mercado hemos entendido cómo la energía fluye a través de las personas en el siglo XXI y, evidentemente, la implantamos. Entonces, claro, te encuentras cuando llegas a un mercado como el español que el primer día las empresas del sector nadie te hace caso, pero cuando pasa un tiempo, pues empiezas a ver cosas un poco que justo antes de empezar contábamos un poco surrealistas, ¿no? De que pues una empresa que lleva 60 años de repente empiece a copiar el marketing que tú haces, ¿no? Es una cosa, para mí es un orgullo, la verdad, pero la realidad nosotros somos una empresa que lo que generamos es empujar la transición energética no solo, sino con todo el sector, ayudando siempre al cliente, a las personas en sus casas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en todos los países. Y la verdad que es una cosa que hemos traído a España que es espectacular. A mí me parece chulísima porque, y fíjate que nuestros clientes
Cada vez que vengo a un foro, alguien se me acerca y me dice, me he hecho cliente de Octopus. Alucino. Ha habido un ponente justo antes que me lo ha dicho. Gracias por darse de alta con nosotros. Pero la verdad que te das cuenta de que el número de que el 26% de nuestros clientes nuevos los traen nuestros propios clientes actuales es algo que a mí me parece increíble y es fruto de tratar a las personas bien, darles información veraz siempre, dejarles que decidan porque son libres de hacer lo que quieran y luego acompañarles. Porque al final la transición energética, una transición no deja de ser pasar de un punto a otro, es un camino que tenemos que recorrer todos y nosotros como compañía lo que queremos es acompañar a todas esas personas. Nos hemos traído eso, por ahora. Gracias, Roberto. Estaremos atentos a lo que más seguís trayendo. Se nos acaba el tiempo y estamos hablando de España, pero en el contexto internacional, España y su relación transatlántica con sus socios atlánticos, con Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza. Y eso en términos de competitividad, empresa americana Google, empresa británica Octopus, ¿cómo ves que se puede bajar a algo tangible como es el impulso a la autonomía estratégica? Hablamos de estratégica, tecnológica, autonomía también de defensa. ¿Cómo lo ves tú, Isaac? Sí, yo creo que estamos obligados a entendernos y a cooperar y a colaborar ahora más que nunca, ¿no? Es un equilibrio difícil, pero es un equilibrio posible, ¿no? Entonces voy a dar un par de ejemplos muy recientes. Hace tan solo unas semanas anunciábamos un acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa inglés, por el cual Google, en este caso, como tú decías, compañía multinacional americana, va a proporcionar unas infraestructuras de nube y de IA soberana que va a poder utilizar el Ministerio de Defensa inglés. Unos meses antes lo había anunciado el Ministerio de Defensa alemán. Y he puesto este ejemplo porque probablemente no hay nada tan crítico como lo es la defensa de un país, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de encontrar soluciones por las cuales podemos utilizar el stack tecnológico que nos permite innovar y hacer las cosas de la mejor forma posible, con la mejor tecnología, pero a la vez sin comprometer el hecho de que la información es europea, sigue estando en Europa, la supervivencia de la información, la supervivencia de los sistemas está garantizada y te aseguro que esto ha sido un proyecto de varios años en los que se ha mirado la tecnología por todos lados, pues yo creo que nos tiene que dar confianza a todos para que si somos capaces de hacerlo en ese tipo de entorno, en el sector salud, en el sector financiero, en cualquier otro sector, por muy regulado que esté, somos capaces de encontrar ese equilibrio. Entonces, soy optimista y lo que sí hay que asegurarse es, pues, de nuevo, de combinar las dos cosas, innovación y a la vez esa independencia, esa soberanía a la que tú hacías mención. Acabamos con tu reflexión, Roberto. A ver, yo creo que 2025 estamos en un mundo muy global en el que, por desgracia, cada día los riesgos a los que nos enfrentamos son más grandes por el hecho de esa globalización y que tendemos y que muchas veces las decisiones que estamos tomando están vinculadas exclusivamente a un momento y no a una etapa, y esto nos está muchas veces penalizando. Yo creo que Europa y la forma en la que tenemos de relacionarnos con el mundo es extremadamente abierta y eso es fantástico, pero por otro lado la extrarregulación que nos hemos impuesto nosotros a nosotros mismos muchas veces nos hace que no podamos coger velocidad para hacer las cosas, y esto deberíamos reflexionarlo, más allá de que estamos, como digo yo, en medio, geográficamente estamos en medio de los dos grandes ejes y al final nosotros lo que sí que somos para esos dos grandes ejes es un grandísimo y fabuloso mercado y tenemos que ser muy astutos también para aprovechar esa situación. Pues voy a hacer un recap rápido. Trabajar la confianza entre los dos socios transatlánticos. También hablamos de invertir un poco en la innovación, pero también en el talento. Y luchar contra la desregulación, no, contra la sobreregulación, que es lo que tú estabas señalando, Roberto. Con esto creo que podemos poner punto y final a España en el contexto mundial, en la competitividad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.